doctores, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Sánchez. El día de hoy vamos a hacer los temas de medicina legal y bioética. Bien, estos temas generalmente, por eso está dentro de los capítulos menores, vendrá una pregunta por año, ¿no? Tiene mayor relevancia en lo que es ENAM, ¿no? Donde vienen más preguntas, sobre todo de bioética. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Tres cosas. La primera parte es lo que corresponde a medicina legal. La segunda parte corresponde a la seguridad del paciente. Y vamos a terminar con bioética, ¿ya? ¿Quién se encarga de lo que corresponde a medicina legal en el país? El Instituto de Medicina Legal. ¿Dependiente de quién? Del Ministerio Público, ¿no? Por eso siempre en las preguntas nos hablan del representante del Ministerio Público. En cuanto a seguridad del paciente, ahí debemos de saber los conceptos del evento adverso, evento centinela, que alguna vez han preguntado. ¿Quién se encarga de esto en los hospitales? Las oficinas de calidad. Y en cuanto a bioética, bueno, acá tenemos a quién, al colegio médico, que va a ser el encargado, el responsable de llevar la ética en el área médica. Bien, arrancamos entonces con lo que es medicina legal y su definición. Tres cosas, ¿no? En medicina legal. Primero, su definición, cuál es su principal objetivo y cuál es su finalidad. La definición es la medicina aplicada a los fines del derecho, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es utilizar la medicina para esclarecer un hecho relacionado con el hombre y que tenga interés de tipo legal. Entonces, cualquier acto en el que utilicemos la medicina para esclarecer algún evento con fin o con interés legal, ese es el objetivo. Y finalmente es apoyar al derecho para una correcta administración de justicia como finalidad. Entonces, la medicina legal se puede dividir en 9. Como ven acá en la parte inferior, ¿no? Se puede clasificar en 9. De estas 9, en la clase vamos a revisar 6 por su interés en el examen, ¿ya? ¿Cuál vamos a revisar? Bueno, la medicina legal general, que corresponde principalmente a la definición. Luego vamos a ver la criminalística, importante en lo que son preguntas, porque nos han siempre preguntado por el levantamiento del cadáver, ¿sí? Que es un tema recurrente. La tanatológica, en la que vamos a estudiar la muerte, específicamente los fenómenos que se relacionan con el tiempo desde que la persona fallece. Luego vamos a ver la medicina legal traumatológica, acá vamos a revisar lo que corresponde a las lesiones. Esto no, ya esto lo ven en pediatría, tampoco vamos a revisar esto. Ni esto, y los dos últimos sí, ¿no? Medicina legal laboral en cuanto a la relación con la responsabilidad médico-legal y finalmente la deontología médica en la parte de bioética. Entonces arrancamos con lo que corresponde a criminalística. Bien, criminalística, ¿qué es? Es la ciencia que va a estudiar, veamos aquí, los indicios, 1, 2, evidencias. ¿De qué? De un hecho criminal, con el objetivo de esclarecer científicamente este hecho, convirtiendo las evidencias en pruebas. Entonces acá hay tres palabras importantes, ¿no? Indicio, 1 es el indicio, 2 es la evidencia y 3 son las pruebas. Entonces, ¿qué es un indicio? Indicio va a corresponder a cualquier hallazgo que se realiza en el lugar del hecho criminal. ¿Ya? Un hallazgo. Este hallazgo obviamente debe ser perceptible por los sentidos. ¿Qué puede ser? Una mancha, un cabello, un arma, etc. Cualquier hallazgo en el lugar del hecho se le va a denominar indicio. Luego de ello, ¿qué hacemos? Este indicio se lleva ¿a dónde? Al laboratorio. Cuando el indicio se lleva al laboratorio y comprobamos científicamente que ese elemento encontrado tiene relación con el hecho criminal, entonces se convierte en evidencia. ¿Dónde el indicio se convierte en evidencia? En el laboratorio, ¿ya? Bien, y esta evidencia finalmente debe convertirse en una prueba. ¿Quién determinará si eso no es una prueba? El juez. El juez dirá si eso califica o no califica como prueba. ¿Esto a qué se debe? A que muchas veces las evidencias, los indicios, pueden ser obtenidos de forma ilegal, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuchas no permitidas, no autorizadas, esas no van a calificar como pruebas, ¿no? Igual algún indicio o evidencia que sea robada tampoco va a calificar como prueba, ¿no? Bien, y de esto finalmente se desprenden tres áreas en lo que corresponde a criminalística. Una es la escena,
En la escena vamos a encontrar los indicios, en el laboratorio vamos a convertir los indicios en evidencias y finalmente la identificación. ¿Identificación de quién? De la víctima y del autor. Listo. ¿Qué nos falta acá? Relacionado a la criminalística está el levantamiento del cadáver. Entonces, en el levantamiento del cadáver, ¿qué debemos saber? Pueden anotarlo acá en la parte inferior. Yo lo voy a poner acá mejor. Simplemente los 4 niveles del levantamiento del cadáver. Son 4 niveles que debemos recordar según el Instituto de Medicina Legal. Bien, entonces recordemos. El primer nivel, ¿ya? El primer nivel, ¿a quién corresponde? A la policía. Entonces la Policía Nacional del Perú llega al lugar del hecho criminal y ¿qué debe hacer? Simplemente cercar la zona, ¿no? Cercar la zona, ¿para qué? Para que nadie manipule el lugar del hallazgo. Bien. Y luego de cercar, ¿qué hace? Llamar al fiscal. Entonces, el médico no puede ingresar si no llega el fiscal. Ya, entonces pasamos ahora sí al segundo nivel. En el segundo nivel, el fiscal, ¿qué hace? Autoriza el ingreso del médico. Entonces, ingresa el médico, ¿para qué? Simplemente para constatar el fallecimiento. Constata el fallecimiento y luego de ello ya ingresan los peritos. Y los peritos inician con la recolección de todos los indicios que pueden encontrarse en el lugar del hallazgo. Bien. El tercer nivel, nuevamente, ¿no? Solamente es de los peritos recolectando sus muestras. Y en el cuarto nivel vamos a tener que el fiscal autoriza que el médico ingrese nuevamente. El médico ingresa, ahora sí, aparte de constatar el fallecimiento que ya lo hizo, va a describir el cadáver, ¿no? Y va a plantear hipótesis respecto al fallecimiento. ¿En qué termina todo? ¿En qué termina el levantamiento del cadáver? Con el acta fiscal. Bien, con el acta fiscal. ¿Ya? Entonces esos son los 4 niveles que tenemos que conocer respecto al levantamiento del cadáver. Siempre en ese orden, ¿no? ¿Qué pasa si no llega la policía primero, si no llega el médico? Entonces, si llega el médico antes que la policía, ¿qué debe hacer? Llamar a la policía. Si lo encuentra cualquier otra persona, un tercero, igual debe llamar a la policía, en ese orden. Bien. Listo. Pasamos ahora al segundo punto que vamos a revisar, que corresponde a la tanatología forense. En la tanatología forense tenemos que revisar los fenómenos cadavéricos y los vamos a dividir en cuanto al tiempo. Tenemos por un lado los fenómenos cadavéricos denominados tempranos, que son aquellos que ocurren antes de las 24 horas, y los tardíos, que ocurren pasadas las 24 horas. Vamos a comentar entonces estos. Primero tenemos al algor mortis o el enfriamiento. Entonces, una vez que la persona fallece, el cadáver, ¿qué debe de hacer? Va a igualar su temperatura con la temperatura ambiental. La temperatura del cadáver entonces me va a indicar cuántas horas han pasado desde que la persona ha fallecido. ¿Por qué? Porque la velocidad en la que se enfría el cuerpo es constante. En las 12 primeras horas vamos a tener que el enfriamiento ocurre a la velocidad de 1 grado centígrado por hora. Y entre la hora 13 hasta la hora 24, el enfriamiento, en cuanto a su velocidad, disminuye a medio grado centígrado por hora. Bien. Finalmente, después de estas 24 horas, el cuerpo logra igualar su temperatura con la temperatura ambiente, que en promedio es 20 grados. ¿Qué factores pueden modificar la velocidad a la cual ocurre el enfriamiento? Bueno, factores que pueden modificar son factores externos, como la temperatura ambiental. Entonces, un cuerpo expuesto a la temperatura ambiental va a variar la velocidad a la cual se enfría, y factores internos como la edad del paciente. Entonces, recordar que en niños y ancianos el enfriamiento va a ser a mayor velocidad que en adultos. Bien. Primer signo o primer fenómeno cadavérico temprano ya está. Vamos a ver el segundo, que corresponde al livor mortis, o también llamado las livideces. Bien, ¿qué son las livideces? Las livideces van a ser unas manchas que vamos a encontrar en zonas de declive.
O sea, ¿de qué depende que aparezca o no la lividez? De la gravedad. Es simplemente el acúmulo de sangre en los capilares de la dermis. Entonces, en los capilares de la dermis se acumula la sangre. Si lo vemos al microscopio, los vasos están íntegros, no hay lesión de vasos capilares. Eso lo va a diferenciar de qué? De la equimosis, ¿no? Porque si se dan cuenta, podría simular una equimosis, ¿ya? Pero a la microscopía eso se va a diferenciar ya que los capilares están intactos. Bien, igual las livideces nos van a indicar no el tiempo de la muerte, sino la posición que tenía el fallecido al momento, o el cadáver, ¿no? Al momento de fallecer. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, anotémoslo acá. Veamos, entre las 12 primeras horas de fallecido van a aparecer las livideces. ¿No? Aparecen las livideces. ¿Qué pasa si movilizo el cadáver? Imaginemos que el fallecido fue por un ahorcamiento, entonces las livideces por gravedad están en miembros inferiores. Si movilizo el cadáver en las primeras 12 horas, pueden desaparecer las que aparecieron al inicio y aparecen nuevas. Entonces, entre las 12 primeras horas pueden aparecer nuevas livideces. Luego, si la movilización se da entre las 12 a 18 o 24 horas, entonces las livideces que aparecieron inicialmente ya no desaparecen. Ya no van a desaparecer. Pero siguen, o de todas maneras pueden aparecer nuevas. ¿Ya? ¿Cuándo ya no van a aparecer nuevas ni van a borrarse las iniciales? Más allá de las 24 horas. Entonces, más allá de las 24 horas, no desaparecen las que ya se habían formado, ni aparecen nuevas. Eso me va a indicar entonces que el cadáver ha sido desplazado o no de su posición inicial al fallecer. Bien. Entonces, para eso me sirven las livideces, para identificar la posición del cadáver al momento de fallecer. Luego, el otro fenómeno cadavérico es el rigor mortis o la rigidez. Entonces, la rigidez va a empezar desde el momento en que el paciente, ¿no?, fallece. ¿Dónde inicia? Va a iniciar en la región de la cabeza, específicamente donde en los músculos del maxilar inferior y a nivel del iris. Y de ahí empieza a descender. O sea, las últimas partes del cuerpo en el cual va a aparecer la rigidez es en miembros inferiores. La rigidez máxima se alcanza alrededor de las 18 horas. Y a partir de las 24 ya desaparece. O sea, más de 24 horas el cadáver regresa a la flacidez. ¿A qué se debe la rigidez? Se debe a la depleción del ATP. La depleción del ATP va a ser la causa de que el cadáver esté rígido en sus primeras 24 horas. Me va a ayudar, por lo tanto, a determinar el tiempo de fallecimiento. Tercer signo, cuarto fenómeno, tenemos a los fenómenos oculares y el desecamiento. Ambos se producen ¿por qué? Por la deshidratación del cadáver. ¿Qué vamos a encontrar? Deshidratación. A nivel ocular, el signo de Stenon-Lewis. ¿Qué es el signo de Stenon-Lewis? Bueno, disminuye la presión o el tono ocular y aparece esta mancha blanquecina que va a opacificar la córnea, que se conoce como la capa glerosa. Bien, esto es debido a la deshidratación. A su vez, la esclera también va a sufrir deshidratación. La esclera se deshidrata y al deshidratarse se vuelve delgada. Y cuando se vuelve delgada permite ver la coroides. Entonces eso se conoce como el signo de Sommer. El signo de Sommer es una mancha negra en la esclera producto de la deshidratación y que por permitir visualizar el coroides. ¿Y qué es la tríada de Lewis? Bueno, la tríada de Lewis va a ser la suma de estos fenómenos. O sea, que aparezca la mancha negra, que disminuye el tono y la aparición de la capa glerosa.
¿Qué va a precipitar estos fenómenos oculares? Que el cadáver tenga los ojos abiertos. Entonces, el cadáver con ojos abiertos ocurre más rápido. Cadáver con ojos cerrados, más lento. Y el desecamiento, donde se va a ver a nivel de mucosas y genitales, ¿no? Pérdida del epidermis a nivel de mucosas y genitales por la deshidratación del cadáver. Bien, esto es en las primeras 24 horas. En las siguientes horas, o sea, más allá de las 24 horas, vamos a encontrar los fenómenos cadavéricos tardíos. Bien, el fenómeno cadavérico tardío que primero se va a observar, o el signo que primero vamos a ver, es la mancha verde abdominal. ¿A nivel de dónde? A nivel de fosa ilíaca derecha. Y esto se conoce, ¿no?, como la etapa cromática de la putrefacción. Pero esto en realidad empieza antes, desde la autólisis ¿de qué? Desde la autólisis de los órganos internos. ¿Cuáles son los primeros que van a sufrir autólisis? Vamos a encontrar que son el páncreas, ¿no? El páncreas, el encéfalo, el tubo gastrointestinal también. Y del tubo gastrointestinal ocurre la translocación bacteriana, ¿no? Todas las bacterias salen del intestino y son las que finalmente van a contribuir al periodo o a la etapa de putrefacción, que tiene varios periodos. El primero hemos dicho que es el cromático, con la aparición de la mancha verde abdominal en fosa ilíaca derecha. Esto quiere decir que el cadáver tiene más de 24 horas de fallecido. En neonatos, en fetos o en recién nacidos que no llegaron a inspirar o a respirar, entonces la mancha verde ya no se produce a nivel abdominal, sino en cara. Luego, ¿qué ocurre? Los fenómenos enfisematosos, los colicuativos, donde el tejido se hace friable, y finalmente la reducción esquelética, ¿no? Esto va a demorar, lo primero demora días, ¿no? Días, luego tenemos semanas, esto va a durar años, y esto años a décadas, ¿sí? Hasta que simplemente todo se vuelve polvo, ¿no?, el cadáver. ¿Qué acelera este fenómeno? La necrofagia, ¿no? La necrofagia, aparecen insectos, roedores que pueden acelerar este periodo de fenómenos cadavéricos tardíos. Eso va a hacer que se acelere la putrefacción. Bien. ¿Qué pasa si el cadáver se encuentra expuesto al medio ambiente? Bueno, aparecen otros fenómenos dependiendo de las temperaturas y condiciones ambientales, como pueden ser ¿cuáles? La saponificación, la momificación, ¿no?, o el congelamiento del cadáver, ¿no? Esto es cuando el cadáver está expuesto, cuando hay exposición al medio ambiente. Listo. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que son las lesiones. Bien, las lesiones. Eso corresponde a la lesionología en medicina legal. Entonces, ¿qué es una lesión? Partamos de eso. ¿Ya? Ya. La lesión, ¿qué va a ser? Va a ser un evento que afecta la salud de una persona a nivel físico y o psíquico. Eso se considera una lesión. Idealmente, ¿quién debería estudiar las lesiones? Idealmente, esto corresponde a la pericia médico-legal, ¿no? Y esto es parte del acto médico. Idealmente, estudiado ¿por quién? Por el médico legista. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que en el país no hay muchos médicos legistas. Entonces, ¿qué hace el Instituto de Medicina Legal? Bueno, así como esta, tiene varias guías en las cuales a médicos generales los entrena para que puedan hacer también esta pericia, ¿sí? Entonces, si no hay médico legista, simplemente el médico general entrenado por el Instituto de Medicina Legal, por el Ministerio Público, también va a hacer la valoración de estas lesiones. Y estas lesiones se pueden clasificar de acuerdo al agente que las produce. Bien, vamos a ver entonces, tenemos en base a ello las lesiones ocasionadas por agente con punta o filo, las lesiones por proyectil, arma de fuego o explosión y las lesiones por agentes contusos.
Las escorias, vamos a arrancar con escoriaciones. Estas pueden ser ocasionadas por agente con punto filo o por mecanismos de contusión. Y estas son las más superficiales. ¿Ya? Las vamos a revisar en la siguiente lámina. Veamos las otras, las más conocidas. Herida cortante. Herida cortante que va a ser causada por un objeto con filo y con bordes romos. ¿Ya? Ejemplos, puede ser un bisturí, ¿no? Una navaja. ¿Qué características tiene esta lesión cortante? Esta lesión cortante predomina la longitud sobre la profundidad de la lesión. ¿Y qué más? Tiene dos colas. Cola de entrada y cola de salida. ¿Bien? Luego tenemos las heridas punzantes. Las heridas punzantes son aquellas en que predomina la profundidad a la longitud. ¿Quién las puede causar? Desarmadores, por ejemplo, ¿no? Desarmadores, flechas, punzones, etc. Igual, ya les dije, ¿no? Predomina la profundidad. Luego de ello tenemos las punzocortantes. Las punzocortantes son aquellas causadas por objetos con punta y filo. Ejemplo, cuchillos. Cuchillos, ¿no? Tijeras con punta, etc. ¿Qué característica tiene esta lesión? En esta lesión vamos a encontrar igual las dos colas de entrada y de salida, pero la cola de entrada va a tener una característica que es la lesión en ojal de pescado. Entonces la lesión en ojal de pescado es característica de la lesión causada por un agente punzocortante. Y las contusocortantes son aquellas que tienen filo, pero para causar el daño necesitan energía, bastante energía. Ejemplo, lesiones causadas por machetes, ¿no? Por hachas, etc. En estas lesiones, aparte de la lesión cortante, vamos a encontrar además equimosis alrededor de ese corte, ¿no? De esa solución de continuidad, por la presión o por la energía que tienen estos objetos. Bien, ahí está. Luego tenemos las lesiones por proyectil de arma de fuego y explosivos. Ahí se van a clasificar, ¿no? Por proyectil único, por proyectil múltiple o por explosivos. Y cualquiera de esas podría ser a la vez penetrante y o perforante, al igual que las lesiones con causadas por agente con punta o filo, penetrantes o perforantes. ¿Cuál es la diferencia? Que penetrante ingresa a alguna cavidad, ¿no? Ingresa a cavidad. En cambio, la perforante ingresa y sale, o sea, atraviesa toda una cavidad. Es la diferencia entre penetrante y perforante. Entonces, ¿qué debemos saber en cuanto a lesiones por proyectil arma de fuego? Lo importante es conocer los signos. Estas lesiones van a tener unos signos importantes. Y los signos lo vamos a ver a tres niveles. Uno, signos a nivel textil o a nivel de la ropa, ¿no? En la ropa del cadáver. Dos, signos a nivel de piel. Y tres, signos a nivel de hueso. ¿No? A nivel textil, ¿qué vamos a ver? El deshilachamiento. En forma de cruz, ¿no? Es característico. Deshilachamiento de rojas en forma de cruz. Otro signo es la escarapela de Simoní. Y finalmente el último, el calcado de Bonnet. ¿Estos signos por qué se producen? Si recordamos, al momento de hacer un disparo, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Si esta es nuestra pistola o nuestra arma, ¿no? Ahí está. Ya, ahí está la bala, ¿no? Entonces, cuando se dispara la bala, el proyectil, vamos a tener fuego, ¿no? Un halo de fuego que se produce alrededor o producido por la combustión, ¿ya? Un halo de fuego. ¿Qué más vamos a tener? Que junto con el proyectil, ¿quién viaja? La pólvora. Ya, esta pólvora, si el impacto cae directamente sobre la piel de la víctima, va a producir un tatuaje. Pero si en lugar de caer sobre la piel, cae sobre la ropa, entonces la va a manchar y el tatuaje se produce sobre la ropa. A raíz de eso entonces es que se producen estas lesiones como la escarapela de Simoní o el calcado de Bonnet. Bien, a nivel de piel, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué signos?
tenemos a nivel de piel la bocamina de Hoffman. ¿Qué sucede? Normalmente el orificio de entrada es de forma circular. ¿Ya? Si disparamos, el orificio de entrada es de forma circular. La bocamina de Hoffman no, es un orificio de entrada en piel de forma estrellada. ¿Y eso a qué se debe? A que el disparo ha sido realizado, 1, a cañón aplicado y 2, sobre una superficie ósea. Especialmente esto lo vamos a ver, ¿dónde? En el cráneo. Entonces ese es un orificio de entrada en el cráneo de forma estrellada. ¿Bien? Eso es un signo en piel. El otro signo en piel es el signo de Puppe-Wergarner. ¿Cuándo sucede? También cuando el cañón se aplica sobre la piel, o sea, el arma se coloca directamente sobre la piel. Y eso produce una quemadura, ¿no? ¿Por qué? Recuerden, ¿no? La combustión aquí. Entonces va a producir una quemadura sobre la piel y esa es la que se va a ver, ¿no? También nos indica que el disparo ha sido sobre cañón aplicado. Y a nivel de hueso hay un signo que es el signo de Benassi. ¿No? ¿Qué es esto? El tatuaje producido por la pólvora no se forma en la piel, sino se forma en el hueso. Listo. En un breve vamos a ver un poquito más a detalle cómo es este tatuaje en una lámina que está más adelante. Bien.